sentían los vencedores de los franceses y que Juárez los va derrotando uno a uno, a sus mismos amigos, incluyendo a Porfirio Díaz. Sí. Esta figura que se va deteriorando tiene un aspecto fundamental que es el triunfo sobre los franceses, sobre un imperio. O sea, a partir de eso, Juárez toma esa posición como internacional ante los ojos del mundo de ser la gran figura de esta historia, republicana. Y por eso solamente cuando él muere, hasta en eso tuvo suerte, por eso digo que es un político sin suerte, no es político. Se murió acostadito en su cama, sin problemas, teniendo un montón de enemigos. Y entonces, cuando llegan los otros al poder, lo que hacen es crear ese mito de Juárez, o sea, esa gran figura de que es Juárez, y empiezan a construir una historia que no es creíble por ningún lado. ¿Sí? Pero ¿cómo nos lo explicamos? O sea, que aparte son sus rivales los que enaltecen a este hombre y después es la gran figura del siglo XX. O sea, no hay pueblo que no tenga calle Juárez. Sí. Unos monumentos, algunos bastante desafortunados, pero es una presencia Juárez, yo diría, ineludible para el mexicano. Entonces, ¿cómo nos explicamos? Necesitamos héroes de cierta forma. O sea, ¿por qué no reconocer al político fascinante y no nada más al héroe? Bueno, esta construcción del mito es mucho de Porfirio Díaz, es el gran constructor del mito juarista, pues buscando legitimarse en el poder, es decir, convertirse un poco en heredero de esta corriente liberal que es como una columna vertebral de la historia de bronce del siglo XIX. Yo a veces me he preguntado, Juárez solo, sin todos los grandes hombres que lo rodearon, ¿qué sería? Juárez está rodeado de una serie de gentes con los que algunos termina peleado a muerte. Uh-huh. Pero todos son grandes hombres. Incluyendo a Díaz, porque se peleó a muerte con Díaz. Con Díaz, sí. Díaz se levanta en contra de 71. Zarco, todo. Ignacio Ramírez. Zamangona, todos. O sea, el mismo Lerdo. Lerdo. Mantienen esa relación ahí, pero en realidad... Pero todos ellos ayudan, digamos, al pedestal donde se levanta la estatua de... Construyen el pedestal de Juárez, ¿no? Juárez es visto en buena medida como el fundador del Estado Nacional Mexicano. Existía desde antes formalmente, pero había muchos problemas para resolver antes de que pudiéramos realmente pensar en una nación soberana y capaz de crear su propio destino. ¿Qué tienes tú que decirnos sobre esta parte de Juárez? Bueno, sí, evidentemente hay que recordar que antes había una serie de estructuras que habían subsistido desde la época colonial. No se había hecho, por ejemplo, una reforma en la administración de justicia. Juárez la inicia. Y por otra parte, esta lucha entre los diferentes proyectos de nación, la república o la monarquía, el proyecto liberal, el proyecto conservador, la república federal, la república central, toda esta diversidad de proyectos para organizar a la nación van a tener una definición en este momento en el que ya se va a acabar con la dicotomía monarquía o república que había subsistido todos estos años. Triunfa la república, tampoco se volverá a discutir el régimen unitario, se va a ratificar el federalismo, aunque sea en el papel, y por otra parte va a darse un proceso muy interesante de afirmación de la soberanía nacional en el contexto internacional. O sea, no acaba siendo México en este periodo tan difícil, en esta llamada gran década nacional, ni un protectorado francés, ni un protectorado estadounidense. Entonces es un momento clave de nuestra historia. Y para entender México hay que entender este periodo que es el tiempo eje. Silvestre, sobre este tema, sobre lo que se hizo o sobre lo que se pudo y no se hizo en relación a la construcción de la nación, ¿cuáles son tus ideas centrales?
Mira, existen varios temas, ejes, y sin duda alguno, por ejemplo, pensaba yo en el caso de la relación entre el Poder Ejecutivo, ¿no?, y su conflictiva relación que va a tener con el legislativo, y no solamente con el legislativo, sino con los gobernadores estatales, que muchas veces estos gobernadores estatales también eran caciques regionales. Entonces, la época de Juárez, pero no solamente con Juárez, sino también la va a sufrir Santana y también en los primeros años con Porfirio Díaz, tenemos esta, dijéramos, competencia, ¿no?, entre los distintos ámbitos de poder, ¿no? Y, por ejemplo, debemos recordar que el legislativo en aquel tiempo es un legislativo unicameral, ¿no? Es un legislativo unicameral que, dijéramos, muchas veces se opone a lo que dice el presidente, no solamente en época de Juárez, sino inclusive en el antecedente con Comonfort. Entonces, uno de esos temas ejes es, y en la construcción de este Estado Nacional Mexicano, es la formación de un gobierno que auténticamente sea nacional, que sus disposiciones sean obedecidas, lo mismo en Sonora que en Yucatán, ¿no? Y, en fin, hay una serie de temas que van haciendo que México no se vea simplemente como un bloque, sino el peso del centro y las diversas regiones, ¿no? Las regiones son fundamentales para entender cuál es el tipo, dijéramos, de apoyos militares, dijéramos, de recursos económicos que puede tener el centro o que puede tener, por ejemplo, la zona de Oaxaca, Guerrero, o la importancia estratégica de Veracruz, ¿no? Entonces, son algunos que ahorita yo pensaría. Paul, la creación de una presidencia fuerte, en el siglo pasado, en el siglo XX, lo dábamos casi por sentado. La presidencia mexicana es fuerte de entrada, pero no lo era al principio. Juárez es una parte, te pregunto más que afirmo, Juárez es una parte importante en la creación de esta institución central de la política mexicana. Bueno, yo creo que el presidencialismo de Juárez es mucho más débil que el presidencialismo que se encuentra a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces se dan los mismos liberales, se dan cuenta de que es muy difícil gobernar a México con las instituciones, sobre todo la Constitución de 57. Esa la pego a la Constitución de 57. Es el mismo problema con el centralismo, contra el federalismo. Juárez nunca solucionó ese problema. Solucionó el problema entre Iglesia y Estado, quizá vamos a decir, después de una guerra. Pero esos problemas políticos para gobernar todo el país, yo creo que fue un problema muy difícil y que se negó. Esa es la impresión que yo tengo. Se negó a crear otro sistema más centralizado, más que se podía gobernar un México solo como un país entero, total. Antes de Juárez, las regiones eran casi soberanas. El país era una serie de zonas geográficas y regiones económicas y políticas. ¿Cómo le hizo tanto Juárez como la clase política de esta época para ir formando la estructura institucional que no estaba ahí y que se necesitaba? Yo creo que ese es un gran problema que termina solucionando el porfiriato, ¿no? Y es básicamente que se necesitaba primero una estructura jurídica, ¿no?, sustentado en un aparato legal que podría ser la consolidación o la construcción más bien de las leyes de reforma desde la Constitución del 57 hasta, digamos, todo el proceso de las leyes de baldíos y de en torno a la tierra. Y por el otro lado, algo que Juárez buscó, pero no solamente él, sino era la homogenización de un sistema fiscal, ¿no?